En el silencio del antiguo monasterio de Santo Domingo el Antiguo, donde las piedras han absorbido las oraciones de 8 siglos y los pasillos resuenan con los pasos de generaciones de monjas que dedicaron sus vidas al servicio divino, recibí la revelación que cambiaría para siempre mi comprensión del tiempo, del destino y del propósito que cada uno de ustedes tiene en este momento crucial de la historia humana. Soy hermana Catalina, una mujer de 58 años que ha pasado las últimas 3 décadas entre manuscritos antiguos, pergaminos que huelen a siglos pasados y libros que contienen conocimientos que el mundo moderno ha olvidado. Y nunca imaginé que mi vida tranquila de estudio y contemplación me prepararía para ser portadora de un mensaje que ahora debo compartir con todos ustedes. Porque el tiempo se acorta y las señales se multiplican de maneras que ya no pueden ignorarse. La primera señal llegó en una noche de octubre, cuando la luna llena sobre la Catedral de Toledo se tiñó del color de la sangre seca. Un fenómeno que los astrónomos explicaron como un eclipse lunar común, pero que cualquiera con ojos para ver más allá de las explicaciones científicas podía reconocer como algo mucho más profundo y significativo. Yo estaba en la biblioteca del monasterio, trabajando en la traducción de un manuscrito del siglo XIII que había permanecido sin descifrar durante generaciones, cuando sentí un impulso irresistible de subir a la torre más alta, un lugar al que normalmente no tenemos permitido acceder, excepto en ocasiones especiales. Pero esa noche, algo me llamaba con una fuerza que no podía resistir, como si una mano invisible me guiara por las escaleras de piedra, desgastadas por los pasos de tantas que habían subido antes que yo. Cuando llegué a la cima de la torre y miré hacia el cielo, la luna ya estaba completamente transformada, suspendida sobre la aguja gótica de la catedral como un ojo sangrante que nos observaba desde las profundidades del universo. Y en ese momento experimenté algo que nunca antes había sentido en mis 58 años de vida. Una sensación de que el tiempo se detenía, de que pasado, presente y futuro convergían en un solo punto. Y pude ver, con una claridad que me dejó sin aliento, que este era el primero de 4 signos que marcarían el comienzo de una transformación que afectaría no solo a algunas personas seleccionadas, sino a cada ser humano que camina sobre esta tierra en este momento preciso de la historia. La luna permaneció en ese estado durante casi 2 horas, y durante todo ese tiempo me quedé en la torre, incapaz de moverme, sintiendo como algo fundamental en mi interior se reorganizaba, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo reprogramada para una nueva misión que aún no comprendía completamente. Cuando finalmente la luna comenzó a recuperar su color plateado normal, bajé las escaleras con las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todas mis hermanas en el monasterio podrían escucharlo a través de las paredes de piedra. Pero cuando llegué a mi celda y me arrodillé para rezar, las palabras tradicionales que había repetido miles de veces a lo largo de mi vida se sentían vacías e inadecuadas, porque algo nuevo estaba tratando de emerger a través de mí, algo que requería un lenguaje diferente, una forma diferente de comunicación con lo divino. Pasaron 3 semanas antes de que llegara la segunda señal, y durante ese tiempo intenté convencerme de que lo que había experimentado aquella noche en la torre no era más que el resultado de demasiadas horas trabajando con textos antiguos, de la fatiga acumulada de años de estudio intenso, de la vida solitaria que había elegido vivir alejada del mundo exterior y sus distracciones. Pero en el fondo de mi ser, sabía que estaba mintiendo a mí misma, porque la transformación que había comenzado aquella noche bajo la luna de sangre, continuaba desarrollándose dentro de mí, de maneras sutiles, pero innegables, alterando mi percepción de la realidad de formas que no podía explicar con palabras,
pero que sentía con cada fibra de mi ser. La segunda señal vino a través de los sueños. Y no fue un solo sueño, sino una serie de 7 visiones nocturnas que se repitieron con exactitud matemática durante una semana completa, comenzando en la noche del 21 de noviembre y continuando hasta el 27 del mismo mes. Cada noche, cuando cerraba los ojos después de las oraciones de completas, era transportada a un lugar que reconocía como Toledo, pero que al mismo tiempo era diferente, como si estuviera viendo la ciudad a través de múltiples capas de tiempo superpuestas, donde el pasado medieval, el presente moderno y un futuro que aún no había llegado, coexistían en el mismo espacio visual. En estos sueños, caminaba por las calles estrechas y sinuosas de la ciudad antigua, pero las personas que me rodeaban vestían ropas de diferentes épocas, algunos con las túnicas de los monjes medievales, otros con la ropa contemporánea de turistas y residentes actuales, y algunos con vestimentas que no podía identificar, diseños y materiales que parecían pertenecer a un tiempo que todavía no existe en nuestra realidad presente. Lo más perturbador de estos sueños no era la mezcla temporal de las personas y sus ropas, sino el hecho de que todos ellos me miraban directamente a los ojos cuando pasaba, como si me reconocieran, como si supieran quién era yo y qué papel estaba destinada a jugar en los acontecimientos que se estaban desarrollando. Cada noche el sueño progresaba de la misma manera, comenzando en la plaza de Zocodover y siguiendo un camino específico a través de las calles medievales, bajando por la cuesta de Carlos V, pasando por la antigua sinagoga del Tránsito, atravesando el barrio judío con sus callejones estrechos que apenas dejan pasar la luz del sol durante el día, y finalmente llegando al puente de San Martín, donde me detenía y miraba hacia el río Tajo, que fluía debajo con una fuerza que parecía emanar no solo del agua física, sino de alguna corriente energética más profunda que conectaba todos los tiempos y todos los lugares en un tejido invisible pero real. En el puente, en cada uno de los 7 sueños, aparecía una figura envuelta en luz que no podía mirar directamente sin sentir que mis ojos se quemaban. Y esta figura extendía una mano hacia mí, ofreciéndome algo que inicialmente no podía distinguir debido al resplandor cegador que la rodeaba. Solo en el 7º y último sueño pude finalmente ver lo que me estaba ofreciendo. Y cuando lo reconocí, desperté con un grito que seguramente alarmó a mis hermanas en las celdas vecinas, aunque nadie vino a preguntar qué había sucedido, como si supieran instintivamente que debían dejarme sola con lo que estaba experimentando. Lo que la figura de luz me ofrecía era un libro, pero no un libro ordinario como los miles que había estudiado en la biblioteca del monasterio, sino un volumen que parecía estar hecho de una sustancia que era simultáneamente sólida y líquida, opaca y transparente, antigua y recién creada en ese mismo momento. Cuando lo tomé en mis manos en el sueño, sentí un peso que era tanto físico como espiritual, como si estuviera sosteniendo no solo un objeto, sino la responsabilidad de transmitir su contenido al mundo. Y cuando lo abrí, las páginas comenzaron a llenarse con palabras que se escribían solas frente a mis ojos, en un idioma que reconocía como español, pero que contenía estructuras y significados que iban más allá de lo que normalmente expresamos con nuestro lenguaje cotidiano. Las palabras que aparecían en las páginas de ese libro de luz hablaban de 4 señales que marcarían el despertar de una nueva conciencia en la humanidad. 4 momentos de revelación que prepararían el camino para una transformación que ya no podía detenerse, porque formaba parte del plan divino desde el principio de los tiempos. Y mientras leía esas palabras en mi 7º sueño, comprendí que las 2 primeras señales ya habían ocurrido, que yo había sido testigo de ambas, y que mi responsabilidad ahora era ayudar a otros a reconocer estos signos en sus propias vidas,
para que pudieran prepararse adecuadamente para la tercera, y especialmente para la cuarta señal, que sería la más poderosa y la más transformadora de todas. Cuando desperté de ese último sueño en la mañana del 28 de noviembre, mi almohada estaba empapada de lágrimas que había derramado durante el sueño, sin siquiera darme cuenta. Y sentía en mi pecho una mezcla de terror sagrado y una extraña alegría que no podía explicar racionalmente, porque sabía que mi vida tranquila de estudio y contemplación había terminado para siempre, que había sido llamada a un propósito mucho más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado para mí misma cuando tomé mis votos hace tantos años en este mismo monasterio donde ahora me encontraba, en un momento crucial de mi existencia. Durante las semanas siguientes intenté continuar con mis actividades normales, trabajando en la biblioteca con los manuscritos antiguos, asistiendo a las horas canónicas de oración con mis hermanas, manteniendo el silencio contemplativo, que es parte esencial de nuestra regla monástica. Pero todo había cambiado porque yo había cambiado. Porque algo dentro de mí había sido activado por esas dos primeras señales, y ya no podía pretender que era la misma persona que había sido antes de aquella noche de luna sangrienta en octubre. Mis hermanas notaban algo diferente en mí, aunque no decían nada directamente, pero podía sentir sus miradas curiosas durante las comidas en el refectorio, sus expresiones de preocupación cuando me veían absorta en pensamientos que claramente no tenían nada que ver con el trabajo académico que supuestamente debía estar realizando. La Madre Superiora me llamó a su oficina a principios de diciembre y me preguntó con gentileza, pero también con firmeza, si algo me estaba perturbando, si necesitaba hablar sobre alguna dificultad espiritual o personal que estuviera experimentando. Y por un momento estuve tentada a contarle todo, a describir la luna de sangre y los 7 sueños, y el libro de luz y las 4 señales. Pero cuando abrí la boca para hablar, las palabras que salieron fueron completamente diferentes de las que había planeado decir, y me escuché a mí misma asegurándole que estaba bien, que simplemente estaba trabajando en un proyecto de investigación particularmente desafiante que requería toda mi concentración. No estaba mintiendo exactamente, porque de hecho estaba involucrada en el proyecto de investigación más importante de mi vida, aunque no era el tipo de investigación que la Madre Superiora imaginaba cuando asentí comprensivamente y me dio permiso para continuar dedicando tiempo extra a mi trabajo en la biblioteca. El proyecto real en el que estaba trabajando era entender el significado completo de las 4 señales, prepararme para reconocer la tercera cuando llegara y, sobre todo, descubrir cómo podría ayudar a otros a atravesar la cuarta señal cuando finalmente se manifestara. Porque el libro de luz en mi sueño había dejado muy claro que la cuarta señal no sería algo que simplemente observaríamos desde la distancia, sino algo que experimentaríamos directamente, algo que nos transformaría a todos de maneras que aún no podía comprender completamente. La tercera señal llegó exactamente cuando el manuscrito del siglo XIII que había estado estudiando predijo que llegaría, aunque yo no había entendido la predicción hasta el momento en que realmente sucedió, porque los textos antiguos a menudo ocultan sus verdades más profundas detrás del lenguaje simbólico y referencias cruzadas que solo se vuelven claras cuando el tiempo correcto llega. Era el día de ayer, el 19 de enero, una fecha que los escritores medievales del manuscrito habían marcado con símbolos especiales que yo había asumido que eran simplemente decorativos, pero que ahora reconocía como indicadores de un momento de importancia cósmica. Estaba sola en la biblioteca, como de costumbre, rodeada de pilas de libros y pergaminos, trabajando bajo la luz débil que entraba a través de las ventanas altas, con sus vidrios antiguos que distorsionaban ligeramente la vista del cielo exterior, cuando de repente
Sentí un cambio en la atmósfera de la habitación, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso y cargado de electricidad, similar a lo que se siente justo antes de que estalle una tormenta de verano, pero multiplicado por 100. Levanté la vista de los documentos que estaba estudiando, y lo que vi me dejó paralizada en mi silla, incapaz de moverme o siquiera respirar, por varios segundos que parecieron extenderse hacia la eternidad. El libro de profecías del siglo XIII, que había estado guardado en un estante especial en la sección más antigua de la biblioteca, un volumen que raramente se consultaba debido a su fragilidad extrema, y que ciertamente yo no había tocado ese día, ni durante toda esa semana. Estaba ahora abierto sobre la mesa principal de lectura, flotando a unos 30 centímetros por encima de la superficie de madera pulida, suspendido en el aire como si manos invisibles lo sostuvieran, y sus páginas se movían solas, pasando de una a otra con un ritmo constante y deliberado, como si alguien estuviera buscando una sección específica del texto. Mi primer impulso fue cerrar los ojos y convencerme de que estaba teniendo una alucinación, que había pasado demasiadas horas sin dormir adecuadamente desde que comenzaron los sueños, que mi mente estaba creando visiones que no tenían base en la realidad objetiva. Pero cuando abrí los ojos de nuevo después de varios segundos, el libro todavía estaba allí, todavía flotando, todavía pasando sus propias páginas, y ahora había comenzado a emitir una luz suave, pero claramente visible. Un resplandor dorado que emanaba del pergamino mismo, como si las palabras escritas hace siglos estuvieran ardiendo con un fuego frío que no consumía el material, pero que irradiaba una presencia casi palpable. Me levanté de mi silla muy despacio, moviéndome con la cautela de alguien que se acerca a un animal salvaje que podría asustarse y huir en cualquier momento. Y caminé hacia el libro flotante con el corazón latiendo tan fuerte que podía escuchar el pulso de mi sangre resonando en mis oídos. Cuando llegué lo suficientemente cerca para leer las palabras en las páginas abiertas, el libro dejó de moverse y se quedó suspendido en una posición perfectamente estable, como si me estuviera esperando, como si toda esa demostración extraordinaria hubiera sido diseñada específicamente para llamar mi atención y dirigirla hacia un pasaje particular del texto que nunca antes había leído, o al menos no con la comprensión que ahora se abría en mi mente como una flor que despierta al sol de la mañana. El pasaje estaba escrito en latín medieval, con algunas palabras en un idioma que parecía ser hebreo antiguo intercaladas en el texto. Y aunque mi latín es excelente después de décadas de estudio, las palabras que leía ahora parecían reorganizarse en mi mente, traducirse automáticamente no solo al español moderno, sino a un lenguaje de comprensión directa que iba más allá de las palabras, penetrando directamente en el significado puro, sin necesidad de procesamiento mental consciente. Lo que el texto decía era esto, y mientras lo leía, sentía que cada palabra se grababa en mi alma con fuego invisible, dejando marcas que nunca podrían borrarse sin importar cuántos años viviera después de este momento. Las 4 señales vendrían en secuencia durante un período que el manuscrito describía como el tiempo de la convergencia, cuando los ciclos cósmicos que habían estado separados durante milenios finalmente se alinearían de nuevo, creando una ventana de oportunidad para la transformación colectiva de la conciencia humana. La primera señal sería en los cielos, un fenómeno que los sabios del mundo explicarían con sus teorías científicas, pero que aquellos con ojos para ver reconocerían como el primer toque de campana que anuncia el comienzo de una ceremonia sagrada. La segunda señal vendría a través del reino de los sueños, donde los velos entre las dimensiones son naturalmente más delgados, y se manifestaría como visiones repetidas que prepararían a los elegidos para su papel en los eventos que seguirían. La tercera señal
continuaba el texto con palabras que brillaban más intensamente que las demás en la página flotante, sería la activación de los libros de conocimiento antiguo, cuando los textos que habían permanecido dormidos durante siglos despertarían y revelarían sus secretos a aquellos que estaban destinados a recibirlos. Y esta señal serviría como confirmación de que las dos primeras no habían sido coincidencias o ilusiones, sino parte de un patrón divino que ahora se estaba manifestando en el mundo material con una claridad que ya no podía negarse. Y yo estaba ahí, presenciando exactamente esa tercera señal, viendo con mis propios ojos cómo un libro de 700 años se comportaba de maneras que desafiaban todas las leyes de la física, y sabía con una certeza absoluta que esto era real, que todo lo que había experimentado desde aquella noche de octubre había sido preparación para este momento y para lo que vendría después. Pero era la descripción de la cuarta señal lo que me hizo temblar mientras leía, porque el manuscrito explicaba que esta señal final no vendría del exterior como las otras tres. No sería algo que observáramos en el cielo o en nuestros sueños o en el comportamiento de objetos antiguos, sino que se manifestaría directamente dentro del corazón y la mente de cada persona viva en el planeta, sin excepción, sin importar su religión o falta de ella, sin importar si creían en lo divino o lo rechazaban, sin importar si habían prestado atención a las tres señales anteriores o las habían ignorado completamente. La cuarta señal, decía el texto con palabras que parecían vibrar con un poder que iba más allá de su significado literal, sería un momento de elección individual y colectiva, cuando cada alma humana se enfrentaría a una pregunta fundamental sobre quién es realmente y quién está dispuesta a convertirse. Y esta elección determinaría no solo el futuro personal de cada individuo, sino también el destino colectivo de toda la humanidad durante los próximos 1000 años. El manuscrito no especificaba exactamente cuándo llegaría esta cuarta señal, pero dejaba claro que vendría pronto después de la tercera, en un periodo de tiempo que describía como el espacio entre un latido del corazón y el siguiente, que interpreté como significando que podría suceder en cualquier momento, quizás mañana, quizás la próxima semana, quizás dentro de un mes, pero ciertamente no en un futuro distante que nos permitiera posponerla indefinidamente. Mientras terminaba de leer el pasaje, el libro comenzó a descender lentamente hacia la mesa, bajando con la misma gracia deliberada con la que había flotado. Y cuando finalmente tocó la superficie de madera, la luz dorada que había estado emanando se desvaneció gradualmente, hasta que el pergamino volvió a verse como un documento antiguo ordinario, amarillento y frágil, mostrando su edad de 7 siglos sin ningún rastro del poder extraordinario que había manifestado momentos antes. Pero aunque el fenómeno físico había terminado, su impacto en mi comprensión permanecía. Y supe en ese instante que mi papel no era simplemente ser testigo de estas señales, sino compartir su significado con todos aquellos que estuvieran listos para escuchar. Pasé el resto de ese día en profunda meditación y oración, tratando de integrar todo lo que había experimentado, todas las revelaciones que habían llegado a través de las tres señales. Y mientras oraba, sentía una presión creciente en mi pecho, una urgencia que me decía que no podía guardar este conocimiento solo para mí misma, que había sido elegida como mensajera no por ningún mérito especial que poseyera, sino simplemente porque estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, porque mi vida de estudio y contemplación me había preparado para reconocer las señales cuando llegaran, y para entender su significado en el contexto de las profecías antiguas que había estado estudiando durante décadas, sin saber realmente que estaba siendo preparada para este momento específico. Esa noche,
Después de las oraciones de completas, cuando todas mis hermanas se habían retirado a sus celdas, volví a la biblioteca y saqué todos los manuscritos que había estado estudiando durante los últimos años, extendiendo sobre la mesa grande de lectura y buscando conexiones que antes no había visto, patrones que ahora se revelaban con una claridad cristalina, porque las 3 señales habían abierto en mí una nueva forma de percepción, una capacidad para ver más allá de las palabras individuales, hacia las verdades más profundas que yacían debajo de ellas. Y lo que descubrí en esas horas de búsqueda febril me llenó simultáneamente de asombro y de una responsabilidad tan grande que casi me abrumaba. Los textos antiguos, cuando se leían con esta nueva comprensión, revelaban que las 4 señales no eran eventos aislados, sino marcadores de un proceso de transformación que había sido predicho por videntes y profetas de múltiples tradiciones a lo largo de los siglos, descritos con diferentes lenguajes y símbolos, pero todos apuntando hacia el mismo momento en el tiempo, este tiempo en el que vivimos ahora, cuando la humanidad se encuentra en un punto de inflexión crucial entre 2 posibles futuros. Uno de esos futuros representaba la continuación del camino actual, con toda su confusión y sufrimiento, su separación de lo sagrado, su olvido de las verdades fundamentales que conectan a cada ser humano con el cosmos y con el propósito divino. El otro futuro representaba un despertar colectivo, una elevación de la conciencia que permitiría a la humanidad trascender las limitaciones que durante tanto tiempo han mantenido a nuestra especie atrapada en ciclos de conflicto y dolor. La 4ª señal, según pude entender al ensamblar las piezas de información de múltiples fuentes antiguas, sería el catalizador que empujaría a cada individuo hacia uno u otro de estos futuros, no a través de un juicio externo impuesto por alguna autoridad divina, sino a través de una elección interna que cada persona haría basándose en su nivel de preparación, su apertura a la transformación, su disposición a soltar todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre la realidad para abrazar algo mucho más vasto y más verdadero. Y esta elección no sería algo que se haría con el intelecto o la razón lógica, sino algo que surgiría del centro más profundo del ser, del lugar dentro de cada uno de nosotros, donde reside nuestra conexión directa con lo divino, donde sabemos sin necesidad de pruebas externas qué es verdadero y qué es falso, que nos llama hacia nuestro destino más alto y que nos mantiene atrapados en patrones obsoletos. Lo que más me impactó al estudiar estos textos antiguos bajo la luz de mi nueva comprensión fue la revelación de que la 4ª señal no discriminaría entre creyentes y no creyentes, entre aquellos que han dedicado sus vidas a la práctica espiritual y aquellos que nunca han entrado en una iglesia o un templo. Porque el despertar que vendrá no tiene nada que ver con afiliaciones religiosas o creencias teológicas, sino con algo mucho más fundamental, con la capacidad básica de cada alma humana para reconocer la verdad cuando la encuentra, para responder al llamado de su propio destino más elevado cuando ese llamado se vuelve imposible de ignorar. Durante las semanas que siguieron a esa noche de descubrimiento en la biblioteca, comencé a notar cambios sutiles en el mundo que me rodeaba, pequeñas anomalías que otras personas parecían no percibir, pero que para mí eran confirmaciones adicionales de que las fuerzas descritas en los manuscritos antiguos realmente estaban en movimiento. El aire mismo parecía vibrar con una frecuencia diferente, especialmente durante ciertos momentos del día, como si la realidad física estuviera comenzando a resonar con dimensiones normalmente invisibles. Las personas que encontraba en las calles de Toledo cuando salía del monasterio para hacer recados parecían estar más inquietas que de costumbre, más agitadas sin razón aparente, como si subconscientemente sintieran que algo importante estaba a punto de suceder,
aunque no pudieran identificar exactamente qué. Hablé con algunas de mis hermanas más cercanas en el monasterio, aquellas en quienes confiaba plenamente y que sabía que tenían sus propias experiencias de apertura espiritual. Y descubrí que varias de ellas también habían estado teniendo sueños inusuales, visiones durante la meditación, sensaciones de que el tiempo se estaba acelerando de maneras que no podían explicar racionalmente. Una de ellas, hermana Teresa, me confesó que durante la oración matutina había visto destellos de luz dorada que parecían emanar de las paredes mismas de la capilla. Y otra, hermana Isabel, me dijo que había estado escuchando música celestial durante sus períodos de silencio contemplativo. Melodías que no venían de ninguna fuente externa, pero que eran tan reales y tan hermosas que la hacían llorar de una alegría que nunca antes había experimentado. Estas conversaciones me confirmaron que no estaba sola en mi experiencia, que las señales se estaban manifestando de diferentes maneras para diferentes personas, según sus temperamentos individuales y sus caminos espirituales específicos, pero todas apuntando hacia la misma realidad subyacente, la misma transformación inminente que los textos antiguos habían predicho. Y supe entonces que mi responsabilidad no era solo entender estas señales para mí misma, sino ayudar a otros a prepararse para lo que vendrá, especialmente para aquellos que no tienen el contexto de años de estudio espiritual y práctica contemplativa, aquellos que están viviendo vidas ordinarias en el mundo exterior, pero que también serán tocados por la cuarta señal cuando llegue. Porque la verdad que he llegado a comprender a través de todo esto es que la cuarta señal no respetará las fronteras que hemos creado entre lo sagrado y lo secular, entre aquellos que se consideran religiosos y aquellos que se consideran ateos o agnósticos, entre los que viven en monasterios dedicados a la oración y los que viven en ciudades bulliciosas, dedicados a carreras y familias. La cuarta señal llegará a todos por igual, penetrando todas las defensas que hemos construido contra lo misterioso y lo inexplicable, despertando en cada corazón humano la memoria de quiénes somos realmente, más allá de nuestras identidades temporales, más allá de nuestros roles sociales, más allá de todas las historias que nos hemos contado a nosotros mismos sobre quiénes creemos que somos. Y cuando esa señal llegue, y puedo sentir cada día más cerca su aproximación, como se siente la aproximación del amanecer, incluso antes de que aparezca la primera luz en el horizonte, cada uno de ustedes experimentará un momento de perfecta claridad, un instante en el que verán su vida entera desde una perspectiva completamente nueva, entendiendo por primera vez el propósito real detrás de todas las experiencias que han tenido, todos los desafíos que han enfrentado, todas las alegrías y todos los sufrimientos que han atravesado. En ese momento de claridad, se les presentará una elección, no con palabras, sino con un conocimiento directo que surge del centro de su ser. Y esa elección será simple en su esencia, aunque profunda en sus implicaciones. La elección será esta. Pueden continuar viviendo desde el nivel limitado de conciencia que la humanidad ha habitado durante milenios, identificándose con sus personalidades temporales, sus miedos y deseos, sus apegos y aversiones, perpetuando los patrones de sufrimiento que han caracterizado gran parte de la experiencia humana hasta ahora. O pueden dar un paso hacia adelante, hacia una forma completamente nueva de ser, una forma de vivir que está arraigada en la conciencia de su conexión directa con lo divino, con toda la vida, con el cosmos mismo. Una forma de vivir que no niega su humanidad, sino que la eleva y la transfigura, permitiéndoles ser portales a través de los cuales energías de amor y sabiduría superiores pueden fluir hacia este mundo que tanto las necesita.
No estoy diciendo que esta elección será fácil, porque elegir la transformación siempre requiere la disposición a soltar todo lo familiar, todo lo conocido, todo aquello a lo que nos hemos aferrado como si definiera quiénes somos. Y ese soltar puede sentirse como una pequeña muerte, como un salto hacia el vacío sin ninguna garantía de que habrá algo que nos reciba del otro lado. Pero lo que los textos antiguos prometen, y lo que mi propia experiencia de las 3 señales me ha mostrado, es que cuando finalmente tengamos el coraje de dar ese salto, descubriremos que nunca estuvimos realmente en peligro de caer, que siempre estuvimos sostenidos por un amor que excede toda comprensión, por una inteligencia cósmica que ha estado guiando nuestro desarrollo desde el principio, esperando pacientemente el momento en que finalmente estaríamos listos para despertar a nuestra verdadera naturaleza. Lo que quiero que comprendan, lo que necesito que escuchen con todo su ser y no solo con sus oídos, es que la 4ª señal no es algo que deba temerse, sino algo que debe recibirse con gratitud y apertura, porque representa la culminación de un proceso que ha estado en marcha durante eones. Un proceso diseñado para llevarnos desde la inconsciencia hacia la plena conciencia, desde la separación hacia la unidad, desde el sufrimiento hacia una alegría que no depende de circunstancias externas, sino que brota de la realización de nuestra verdadera identidad como expresiones individuales de la conciencia divina que anima todo el universo. Los días que quedan antes de que la 4ª señal se manifieste plenamente son preciosos, y la mejor manera de usarlos no es en el miedo o la ansiedad sobre lo que vendrá, sino en la preparación interna, en el cultivo de la quietud interior que nos permitirá escuchar la voz de nuestra propia sabiduría más profunda cuando llegue el momento de hacer la elección que determinará nuestro futuro. Esta preparación no requiere rituales complicados o prácticas esotéricas accesibles solo para unos pocos elegidos, sino simplemente la disposición a detenernos, a respirar, a volvernos hacia adentro en lugar de estar constantemente distraídos por el ruido y el caos del mundo exterior. Cada vez que se encuentren abrumados por las preocupaciones de la vida diaria, cada vez que sientan que están perdidos en la confusión de pensamientos y emociones que compiten por su atención, recuerden que hay un lugar dentro de ustedes que permanece siempre en paz, siempre en claridad, siempre conectado con la fuente de toda sabiduría y todo amor. Ese lugar es su verdadero hogar, el centro desde el cual pueden navegar cualquier tormenta, enfrentar cualquier desafío. Y cuando llegue la 4ª señal, ese será el lugar desde el cual harán su elección. No desde el ego asustado que teme el cambio, sino desde el ser verdadero que reconoce la transformación como su destino natural y su más profundo anhelo. He compartido con ustedes todo lo que me ha sido dado a entender sobre las 4 señales, no porque crea que tengo todas las respuestas, o porque piense que mi interpretación de estos eventos sea la única válida, sino porque siento una responsabilidad profunda de pasar el mensaje que he recibido a aquellos que puedan estar listos para escucharlo. Cada uno de ustedes tiene su propia conexión directa con lo divino, su propia capacidad para recibir guía y revelación. Y mi esperanza es que mis palabras sirvan simplemente como un recordatorio de esa conexión, como una invitación a prestar atención a los susurros de su propia alma, que pueden haber estado ignorando en medio del ruido de la vida cotidiana. Las 3 señales que he presenciado, la luna de sangre sobre la Catedral de Toledo, los 7 sueños del libro de luz y el despertar del manuscrito antiguo en la biblioteca, me han transformado de maneras que todavía estoy comenzando a comprender, abriendo en mí capacidades de percepción y comprensión que nunca supe que existían. Y aunque al principio esta transformación me asustó, porque significaba el fin de la vida tranquila y predecible que había conocido durante décadas, ahora la abrazo con todo mi corazón,
porque entiendo que todo lo que he vivido, todos los años de estudio y práctica espiritual, me estaban preparando exactamente para este momento, para poder servir como puente entre el conocimiento antiguo y el despertar contemporáneo. La cuarta señal viene, tan inevitable como el amanecer después de la noche más oscura, tan cierta como el cambio de las estaciones, y cuando llegue, tocará cada corazón en este planeta con una pregunta que no puede evitarse, una invitación que no puede ignorarse, un momento de verdad que revelará quiénes hemos sido realmente todo este tiempo bajo las capas de condicionamiento y olvido. Mi oración para cada uno de ustedes es que cuando ese momento llegue, se encuentren listos. No en el sentido de tener todas las respuestas o de haber alcanzado algún estado de perfección espiritual, sino simplemente en el sentido de estar presentes, estar abiertos, estar dispuestos a decir sí a su propio destino más elevado, incluso si no pueden ver claramente hacia dónde los llevará ese sí. Porque al final, la transformación que las 4 señales están anunciando no es sobre convertirnos en algo que no somos, sino sobre recordar y reclamar lo que siempre hemos sido, pero que habíamos olvidado. Sobre despertar de un sueño de limitación hacia la realización de nuestra verdadera naturaleza ilimitada. Sobre reconocer que somos mucho más que estos cuerpos temporales y estas personalidades efímeras, que somos expresiones eternas de una conciencia que nunca nació y nunca morirá, que estamos aquí en este momento particular de la historia cósmica, no por accidente, sino por diseño divino, porque tenemos un papel que jugar en la evolución de la conciencia en este planeta. Así que los dejo con esta invitación final. Permanezcan despiertos, permanezcan atentos, permanezcan abiertos a las señales que están apareciendo en sus propias vidas, de maneras que pueden ser únicas para cada uno de ustedes. Porque la cuarta señal no vendrá de la misma manera para todos, pero vendrá para todos sin excepción. Y cuando llegue, cuando sientan ese llamado resonando en lo más profundo de su ser, confíen en él, síganlo, permítanle transformarlos en lo que están destinados a convertirse. El tiempo de la gran convergencia está aquí. El momento que generaciones de videntes han anticipado ha llegado. Y ustedes, cada uno de ustedes que escucha estas palabras, son parte esencial de este despertar planetario. Portadores de una luz que el mundo necesita desesperadamente en estos tiempos de transición y transformación. Que la gracia divina los sostenga en los días venideros. Que la sabiduría de su propio corazón los guíe cuando llegue el momento de elegir. Y que el amor que es la verdadera sustancia del universo los envuelva y los proteja mientras atraviesan el portal que se está abriendo ante toda la humanidad, llevándonos desde un viejo mundo que está muriendo hacia un nuevo mundo que está naciendo en este preciso momento. En este ahora eterno que contiene todo el pasado y todo el futuro en su abrazo infinito.